les pido que me acompañen, cosa que les agradezco. Es debido a una información que declaró un servidor respecto de los órganos internos de control, y que hoy el periódico Noroeste da cuenta de dos de las instituciones ahí señaladas. La primera de ellas, que es la que más vergüenza da, es la que plantea que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de un boletín, dice que ellos sí cumplieron con la ley y que sí tienen órgano interno de control. Dice un escrito que no se alcanza a leer en la nota, pero que, entre comillas, la edición: con dicha información se acredita que la Comisión Estatal de Derechos Humanos siempre ha dado debido cumplimiento en tiempo y forma a lo dispuesto por el orden jurídico. Falso, absolutamente falso. Y es tan falso que ellos plantean esto diciendo si se cae es tan falso que, como ustedes pueden ver, la ley se publicó el 13 de abril. Ellos hablan, como dice la ley, de 90 días naturales. Entonces, esos 90 días naturales, más o menos, se cumplirían el 14 de julio. Y si el 14 de julio se cumplen, entonces, ¿cómo es posible que hasta el 21 de septiembre del 2011 haya sacado la publicación? Es decir, pasó de julio a agosto, de agosto a septiembre, 2 meses y medio después. Y esta es la primera falsedad de las declaraciones del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con sus propias letras y solo confrontando la publicación del periódico oficial con el escrito que él dice haber mandado. Pero luego también dice que recuerda que en enero de 2012, o sea, casi un año después, envió al Congreso un oficio donde informaba que Cristian Acosta Padilla había sido designado contralor. Entonces, digo, la verdad a mí me daría vergüenza hacer esas declaraciones y ponerlas por escrito. Si esto debe haber quedado cumplido, en julio del 2011, pues como el señor dice, con sus propias letras, que 9 meses después le avisó al Congreso. Pero más grave es todavía cuando quiere engañar a los sinaloenses, señalando que lo publicó en el periódico oficial. Lo que publicó el señor en el periódico oficial no es la creación del área. Lo que el señor dice es que no lo crearon en 2011 porque no tenían presupuesto, cuando que la reforma a la ley dice que con el presupuesto, como ya lo expliqué, asignado en ese año, hicieran las adecuaciones legales, administrativas, presupuestales. Pero más grave aún, donde todavía él solo se enreda y se ahorca, dice: un acuerdo de lineamiento general. Todavía más grave su mentira y su falsedad, porque no es la creación de la estructura, es la creación de un lineamiento.
Primero, todas las acciones que se han ejecutado se deban ejecutar por el pleno cumplimiento de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa en cuanto a las finalidades del órgano interno de control. Se ratifican o efectuarán por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Quién fue aquel que el Rey Sol, ¿no?, que dijo el Estado soy yo? Pues este señor está peor. Con sus propios documentos, y no está creándolo. Absolutamente falso. Está aquí estableciendo un lineamiento de carácter general. Y está estableciendo el lineamiento de carácter general 2 meses y medio después de vencida la fecha para crear la estructura. Y más vergüenza le debería dar decir en enero, que en enero del 2012 fue cuando avisó de la designación de una persona. En ningún momento ha comunicado a este Congreso, y por eso le pedimos a la Auditoría Superior del Estado que no esconda la cabeza y que aplique las sanciones correspondientes. O en su caso, resuelva y mandate la creación conforme a derecho de los órganos internos de control en todas las dependencias en las que deba de haber. No es posible que la Auditoría Superior del Estado se voltee para otro lado si está siendo permisiva, si está siendo complaciente con que las dependencias no cumplan con la ley en materia de los órganos internos de control, que son los primeros sobre los cuales se tiene que resolver el tema, para luego, es la primera instancia. Oiga, diputado, disculpe, ¿cuántos deben de integrar el órgano de control? Porque menciona una persona, el de derechos humanos. La estructura administrativa, el señor debe de saber de derecho administrativo, sería muy sano que él los contestara. Hay órganos internos de control que pueden tener 50, 100, 2000, 3000 gentes, no sé. La Secretaría de la Función Pública no sé cuántos tenga. Aunque cobran en la dependencia que auditan, rinden cuentas a la otra secretaría. Eso ha sido para Ripley desde hace muchos años también. Me queda claro, entonces es falso que la Comisión Estatal tenga una perspectiva. Es falso, aquí está comprobado. El señor debió a los 90 días naturales que se vencían en julio 14 crear el órgano interno de control en la estructura organizacional, el centro de trabajo, la unidad responsable, con los recursos, como dice la ley, de ese año, de ese ejercicio fiscal. ¿Y si la creó después? Permítame tantito. Y no nada más no la creó, sino que en septiembre falsea el cumplimiento de una obligación emitiendo un lineamiento general y donde él se autonombra el responsable y se adjudica las atribuciones que debiera de tener una unidad de trabajo dentro de la propia estructura administrativa. Aquí lo dice él mismo, aquí está el periódico oficial. Digo, por favor. Ahora bien, respecto de la Comisión Estatal, respecto del Consejo Estatal, pues es evidente que tampoco lo tienen, porque es declaración de los propios consejeros, entre ellos Andrés López Muñoz, que dice que aunque no existe un órgano de control interno, será la comisión la que vea esa materia. Por eso es importantísimo profesionalizar el Consejo Estatal Electoral. Y el presidente actual fue causa, motivo y razón, junto con Zenobio Ruiz, para que no se actualizara la estructura organizacional, administrativa y funcional competencial del Consejo Estatal Electoral. Y entonces, un ciudadano que no conoce de leyes difícilmente podrá estar a lo que el marco